Mi esposa anunció que estábamos en un matrimonio abierto en la mesa de cena de sus padres. Yo dije con calma que entonces estaba soltero y me levanté. 30 minutos después su mejor amiga me escribió un mensaje que lo cambió todo. Hola Reddit, pensé que finalmente compartiría la historia de cómo mi matrimonio de un año pasó de ser la pareja perfecta al completo caos en tiempo récord. Todo empezó con unas preguntas raras de mi esposa que no tenían sentido en ese momento, pero que ahora, viéndolo todo en retrospectiva, fueron el comienzo de su caída. Me mantuve tranquilo, actué con inteligencia y la vi destruir su pequeña fantasía mientras yo salía con mi paz intacta. He estado casado con Makayla desde hace un año. Los primeros meses estuvieron bien, tranquilos, predecibles y un poco demasiado perfectos. Trabajábamos, volvíamos a casa, veíamos televisión, discutíamos sobre qué comer y luego hacíamos las paces con comida para llevar, solo un tipo de felicidad normal y aburrida. Las primeras señales extrañas no llegaron de golpe, se deslizaron en silencio. Empezó a hacer esa cosa de dejar su teléfono boca abajo cada vez que vibraba. No dije nada porque no soy del tipo celoso, lo noté, lo registré y seguí. Pero luego empezó a perderse en sus pensamientos durante las comidas. Yo hablaba del trabajo o de alguna tontería que Mark dijo en el taller y ella solo miraba la pared, con el tenedor congelado a medio camino como si estuviera cargando. Soy dueño de un taller mecánico mediano, pero aún trabajo con los chicos. Mark es mi capataz, dirige el piso cuando estoy enterrado en papeleo. Una vez pregunté si pasaba algo, ella dijo que solo estaba cansada. Claro, cansada, la gente no se vuelve de repente alérgica al contacto visual. Luego vino la fase moderna de las relaciones, empezó a mencionar temas aleatorios en los momentos más extraños, como cuando estábamos doblando ropa y decía, sabes, muchas parejas están explorando dinámicas abiertas ahora, o me enviaba un reel sobre libertad emocional entre personas casadas. Yo solo lo veía, parpadeaba y seguía. Una noche estábamos viendo una película, alguna de romance donde la pareja arregla todo en 2 horas, y de repente dice ¿qué piensas del poliamor? Me reí pensando que estaba bromeando, no lo estaba, se veía completamente seria, con los ojos pegados a la pantalla como si estuviera probando mi reacción sin mirarme realmente. No es lo mío, dije. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros, solo preguntaba, leí un artículo sobre cómo los humanos no están hechos para ser monógamos. Genial, dije. Entonces ve a ser humana en otro lugar porque este humano está casado. Ella se rió algo incómoda y lo dejó por un minuto al menos, pero una vez que notas un cambio ya no puedes dejar de verlo. Después de eso empezó a deslizar comentarios raros en conversaciones normales, como no sería más fácil si las relaciones no fueran tan posesivas, o creo que la gente debería experimentar la vida plenamente. Esa última frase la dijo mientras revisaba su teléfono a medianoche, sonriendo por algo que yo no podía ver. El viejo yo lo habría ignorado por completo, pero algo en su tono era diferente, no era curiosidad, era como si intentara convencerse a sí misma de algo. Luego vino el momento en que preguntó sobre relaciones de 3 personas. Sí, estábamos desayunando y de la nada dice ¿crees que una relación entre 3 personas podría funcionar realmente? La miré como si acabara de preguntarme si quería invertir en un esquema piramidal. No, dije, y antes de que preguntes no estoy interesado. Ella parpadeó, sonrió como si no lo hubiera dicho en serio y respondió solo curiosidad. La curiosidad es como la gente termina en llamas, dije llevándome mi café. Después de eso empezó a actuar demasiado amable, como si pensara que hacerme el desayuno o darme más espacio compensaría el hecho de que estaba sembrando banderas rojas por toda la casa. No soy tonto, podía ver que iba caminando de puntillas hacia algo. Una noche llegué a casa del trabajo y ella estaba en el sofá viendo un podcast sobre romper normas sociales. Me quedé detrás un momento escuchando. El presentador decía cosas como la monogamia es una construcción y los celos son solo un hábito emocional. Tomé el control remoto, lo apagué y dije déjame adivinar, este tipo está divorciado. Ella puso los ojos en blanco, eres tan defensivo Jackson, solo lo estaba viendo, sí, dije, y yo solo estaba pasando por aquí, ves, ambos mentimos. No le gustó, pero tampoco discutió, solo cruzó los brazos, miró la pantalla apagada y dijo a veces eres cerrado, ¿lo sabes? Me encogí de hombros, cerrado no, solo que no necesito abrir la puerta a cada tendencia tonta que toca. Ella resopló, dijo algo sobre cómo nunca crezco y se fue a dormir temprano. Esa fue la primera noche que dejó su teléfono cargando boca abajo en su almohada, era como si estuviera colocando fichas de dominó y retándome a notar el patrón. Cada movimiento se sentía como una prueba, un nuevo límite empujado un poco más, un estoy iluminada mezclado con eres anticuado. Pero aquí está la cosa, cuando alguien empieza a insinuar que quiere cambiar las reglas del juego, nunca se trata realmente de las reglas, se trata de que quiere un jugador nuevo. No tenía pruebas aún, solo una corazonada,
pero la conocía demasiado bien, ella no estaba explorando nada nuevo, estaba ensayando algo. Así que me mantuve tranquilo, fui a trabajar, tomé notas mentales, sus bromas se volvieron más oscuras, su paciencia más delgada y yo empecé a contar cuántas veces decía la palabra libertad en una semana, para cuando esa semana terminó la había oído decirla 9 veces. Ahí supe que algo venía, algo grande, aún no podía nombrarlo, pero podía sentirlo, como un cambio de presión en el aire antes de una tormenta, y lo peor era que ya sabía que no me iba a gustar su definición de libertad. Una semana después mi corazonada recibió refuerzo, Makayla empezó a enviarme material educativo como si se hubiera apuntado para ser mi coach de vida. Artículos con títulos como ¿Por qué las relaciones abiertas en realidad fortalecen los matrimonios o la ciencia detrás del poliamor? Al principio los ignoré, ni siquiera los abría, ella me veía deslizar el dedo y decía ¿lo leíste? Y yo respondía no sin levantar la vista. Luego pasó de artículos a videos, pequeños clips de parejas hablando de liberación emocional y de desaprender la posesividad, una de ellas decía si realmente amas a alguien lo dejas libre, yo murmuré si realmente amas a alguien no necesitas subtítulos para justificar una infidelidad. A ella no le gustó, pero siguió insistiendo, cada mañana había algo nuevo, un reel de Instagram, una frase, un podcast, era como vivir con una conferencista motivacional que perdió la cabeza a mitad del PowerPoint. Esto siguió por unas 2 semanas, podía notar que estaba probando hasta donde podía presionar antes de que yo explotara, el problema es que yo no exploto, yo calculo. Así que mantuve la calma y esperé. Una noche después de cenar, lo sacó a relucir de verdad, yo estaba viendo un partido en la televisión, medio cansado del trabajo, cuando ella entró con esa cara de tenemos que hablar. Se quedó allí, jugueteando con su teléfono como si estuviera a punto de presentar una charla TED. Jackson, dijo, creo que deberíamos hablar de algo importante. Déjame adivinar, dije sin apartar la mirada de la pantalla, nos vamos a mudar a una comuna. Suspiró, no, solo creo que deberíamos intentar algo más abierto. Pausé el partido y la miré, define abierto, solo no tan exclusivo por un tiempo, dijo como si fuera un periodo de prueba, sabes, experimentar la vida sin presión, seguir queriéndonos, seguir comprometidos emocionalmente. La interrumpí, ¿entonces comprometidos emocionalmente pero físicamente no exactamente? No exactamente, dijo sonriendo como si hubiera resuelto el hambre mundial. Me apoyé hacia atrás, sí, no, si eso es lo que buscas no va a ser conmigo. Ella parpadeó como si no hubiera escuchado bien, eres tan cerrado de mente a veces. Cerrado de mente, dije riendo, Makayla, estoy casado, no en un proyecto grupal. Ella cruzó los brazos, eres controlador, ni siquiera quieres hablar del tema. ¿Hablar de qué? ¿De qué te acuestes con otra persona mientras lo llamas crecimiento personal? Eso no es lo que quiero decir, espetó, no entiendes cómo evolucionan las relaciones. Makayla, dije, si quieres evolución ve a leer a Darwin, esto es matrimonio, 2 personas, no una audición de circo. Eso le dio de lleno, se quedó callada un minuto y luego lo intentó de nuevo con un tono más suave, no estoy diciendo que no te ame, solo creo que deberíamos explorar. Levanté la mano, ahora espera, Dora la exploradora, uno no explora cuando está casado, uno construye, si quieres ir de turista, puedes hacerlo soltera. Su cara se puso pálida, ¿terminarías el matrimonio por esto? Sí, dije, tranquilo y claro, prefiero estar solo que compartir. Ella se quedó ahí unos segundos, con los ojos muy abiertos como si no esperara una respuesta real, luego llegó el pánico, está bien, olvida que dije algo, tal vez lo dije mal. No lo dijiste mal, dije, solo lo dijiste en voz alta. Ella empezó a llorar, el tipo de lágrimas diseñadas para reiniciar la conversación, lo siento Jackson, no volveré a mencionarlo. Bien, dije, reanudando el partido, porque lo decía en serio. Durante las siguientes semanas todo parecía normal otra vez, ella cocinaba, se reía de mis chistes, actuaba como la misma persona con la que me casé. Pensé que quizás solo fue una fase tonta en la que cayó por culpa de Internet, la palabra abierto desapareció de su vocabulario, al menos por un tiempo. Luego vino la cena en casa de sus padres. Su madre Carol es el tipo de mujer que pone la mesa como si estuviera preparando una sesión fotográfica para una revista gastronómica. Su padre danés es callado pero agudo, lee a la gente más rápido de lo que lee el periódico. Nos sentamos a comer pollo asado y papas, charla ligera, pensé que sería una noche tranquila. Makayla estaba de buen humor, o fingiendo estarlo, seguía tomando mi mano como si estuviera sobrecompensando. Luego, a mitad de un bocado, Carol nos miró y dijo, entonces, ¿cómo están ustedes dos? Ya llevan 1 año casados. Sonreí, estamos bien, ocupados pero bien.
Makayla intervino antes de que pudiera terminar de masticar. En realidad, dijo, hemos estado hablando de abrir nuestro matrimonio por un tiempo, ¿sabes?, solo para experimentar cosas nuevas. La mesa quedó en silencio, los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Danes me miró como si esperara un remate de chiste. Carol parpadeó tan fuerte que parecía estar intentando reiniciar su cerebro. Me limpié la boca, dejé la servilleta y dije, bueno, supongo que ese es tu anuncio, no el mío. Michaela me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije levantándome, que tú puedes tener tu relación abierta, Michaela, y yo tendré mi vida de soltero. Jackson, no. Carol, dije amablemente, la cena estuvo excelente. Danes, un gusto verte, hombre. Y me marché, tranquilo, firme, sin gritos, sin escena. Detrás de mí la escuché balbucear algo sobre comunicación y malentendidos, pero ya estaba fuera de la puerta. Cuando llegué a la camioneta me senté un segundo, las manos en el volante, mirando mi reflejo en el parabrisas. No me sentía enojado, solo me sentía acabado. Ella quería libertad, pues la acababa de obtener. No fui directo a casa, solo conduje, sin destino, solo el sonido de la carretera y ese tipo de silencio que pesa más que el ruido. Mi teléfono vibraba sin parar, su nombre iluminando la pantalla una y otra vez. Lo puse boca abajo en el asiento del pasajero y dejé que sonara. Podía enviar mensajes, llamar, mandar señales de humo. Yo ya había terminado de leer sus tonterías. Hace un año esa mujer estaba llorando en nuestra boda porque no podía creer que había encontrado a su alma gemela. Ahora anda por ahí promocionando membresías grupales como si fuera un nuevo plan de ejercicios. Cuando finalmente decidí regresar, recibí una llamada, no de ella, sino de su padre Danes. Casi no contesto, pero respetaba al hombre. Jackson, dijo con la voz pesada, escuché lo que pasó esta noche, estoy avergonzado de ella, no sé qué le pasó a esa chica. Me recosté en el asiento. Aprecio que digas eso, Danes, pero sinceramente ya no queda nada que arreglar. Ella ha estado diferente últimamente, admitió, hablando raro, diciendo cosas que Carol y yo no podíamos entender. Pensé que solo era alguna fase de la nueva era. Sí, dije, su fase venía con folletos. Él suspiró, por lo que vale, creo que lo manejaste bien, no gritaste, no hiciste una escena, simplemente te fuiste, respeto eso. Traté de ser paciente, le dije, pero hay un límite para la lógica cuando alguien está adicto a las malas ideas. Hubo una pausa. Hablaré con ella, dijo al fin, pero tú haz lo que necesites hacer, no te sientas culpable por protegerte. Le agradecí y colgué, y por primera vez esa noche realmente me sentí comprendido. En el momento en que entré en la entrada de la casa ya sabía que ella estaría esperando, y efectivamente, la luz de la sala estaba encendida. Ni siquiera entré, me quedé sentado en la camioneta, abrí mis contactos, fui hasta el número de mi abogado y llamé. Hola, Jackson, respondió adormilado, es tarde. Sí, dije, y este matrimonio también, necesito comenzar un divorcio. Se quedó callado un segundo y luego dijo de acuerdo, ven mañana y empezamos el papeleo. Colgué, apagué la camioneta y finalmente entré. Michaela estaba sentada en el sofá, ojos rojos, fingiendo fragilidad. ¿Te fuiste así nada más?, preguntó con la voz quebrada, frente a mis padres. Sí, dije sin emoción, y planeo hacerlo permanente. Ella empezó a discutir, pero yo simplemente pasé de largo, agarré una manta del armario del pasillo y dormí en el sofá. Sin gritos, sin discusión, sin segundas oportunidades. A la mañana siguiente, cuando revisé el dormitorio, su lado de la cama estaba desordenado, su perfume aún flotando en el aire. La cocina olía a tostadas quemadas. Ella intentaba actuar normal, como si todavía estuviéramos jugando a la casita. Yo agarré una taza de café y revisé mi teléfono, 15 llamadas perdidas, 10 mensajes, todas variaciones de podemos hablar y no quise decirlo así. Para el mediodía ya las había borrado todas. Estaba en la oficina de mi abogado, firmando el primer conjunto de documentos, cuando él me preguntó el motivo. Dije delirio. Él se rió, pero yo no estaba bromeando. Esa noche, estaba sentado en el estacionamiento de un supermercado, comiendo comida para llevar y preguntándome cómo alguien puede vivir bajo el mismo techo que tú y aún así ser un completo desconocido. Fue entonces cuando apareció un mensaje nuevo de Laura, su mejor amiga. Hola, escuché lo que pasó en la cena, ¿estás bien? Estoy bien, escribí, te enteraste rápido. Laura respondió de inmediato, Carol me dijo que Makayla ha estado actuando extraña desde hace meses, solo quería saber cómo estabas. Pensé en ignorarlo, pero Laura no era del tipo dramático, era la única en el círculo de Makayla que tenía sentido común. Gracias, escribí,
lo aprecio. Ella contestó casi enseguida, si te apetece, quizás cenar, solo comida, nada pesado, probablemente necesitas hablar con alguien que no use palabras de moda. Ese sí me hizo reír. Claro, escribí, elige el lugar. Nos encontramos en un pequeño restaurante junto al lago. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada junto a la ventana con un vaso de agua, sin cara de lástima, sin simpatía falsa, solo un asentimiento. Semana dura, dijo cuando me senté. Sí, respondí, matrimonio con garantía de 1 año vencida. Ella se rió. Honestamente, ha estado rara desde hace tiempo, publicando citas extrañas sobre libertad y vínculos de energía. Pensé que solo intentaba sonar profunda. Profunda, dije, ella es tan profunda como un charco en julio. Laura sonrió. Le dije que no lo mencionara en la cena, ella dijo que tú serías más abierto si lo decía de forma correcta. Sí, bueno, necesita un diccionario nuevo. Hablamos como 1 hora, nada romántico, solo una conversación clara. Laura no defendió a Makayla ni habló mal de ella, simplemente lo llamó como era, egoísta y estúpido. Está persiguiendo algo que ni siquiera entiende, dijo Laura, y va a estrellarse fuerte. Ya se estrelló, dije, yo solo me estoy mudando de los escombros. Cuando terminamos la cena la acompañé a su auto, me agradeció por salir y yo le dije que apreciaba su honestidad. Fue refrescante hablar con alguien que realmente usaba palabras reales en lugar de vibras. Durante el camino de regreso no me sentí enojado ni triste, solo claro. La decisión estaba tomada, sin dudas, sin arrepentimiento. Makayla quería espacio, podía tener todo el espacio del mundo. Dormí mejor esa noche que en meses, sin tensión, sin juegos de adivinanzas, sin fingir que todo estaba bien. Cuando volví del trabajo, la paz terminó. El auto de Michaela estaba en la entrada, estacionado de lado como si hubiera llegado derrapando en medio de una crisis emocional. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, de pie junto al mostrador, ojos rojos, rímel corrido como una mala pintura. Tenemos que hablar, dijo con la voz temblorosa, exageraste. Dejé caer mis llaves en el cuenco. ¿De verdad quieres empezar con esa frase?, pregunté. Jackson, por favor, dijo acercándose, estás haciendo esto más grande de lo que es. Nunca sabrás si una relación abierta es mala hasta que realmente la pruebes. Incliné la cabeza, fingiendo pensarlo. ¿Ese es tu discurso de ventas? Deberías imprimir folletos. Esto no es gracioso, gritó, golpeando la mano contra la encimera. Hablo en serio. Yo también, dije, tú querías libertad, te la di, de nada. Su respiración se aceleró. No entiendes, solo estaba intentando ayudarnos a crecer. Las personas evolucionan. Sí, usualmente separándose, la interrumpí. Felicidades, dominaste esa parte de la evolución. Su rostro quedó vacío por un segundo, luego su voz se suavizó. No quiero perderte, ¿de acuerdo? Solo tenía curiosidad. Makayla, dije calmado pero firme, la curiosidad está bien cuando buscas cosas en Google, no cuando estás casada. Ella se mordió el labio, los ojos moviéndose por la habitación como si buscara un salvavidas, y luego soltó de golpe, estoy embarazada. El silencio golpeó diferente. La miré durante 3 segundos completos, luego solté una risa, no una malvada, solo de incredulidad. ¿Estás qué?, dije. Estoy embarazada, repitió, intentando sonar segura. Oh, ¿sí? Crucé los brazos. Eso es interesante, porque la semana pasada querías experimentar con otras personas. ¿A qué parte de ese proceso le estás echando la culpa de esto? Su cara se puso roja. ¿Cómo puedes no confiar en mí?, gritó, con lágrimas reemplazando al instante su falsa seguridad. No sé, dije, quizá porque literalmente me propusiste un matrimonio abierto como si fuera una oferta de descuento. Difícil creer que soy el único con tu nombre en la lista. Eso es repugnante, dijo con la voz quebrándose, se supone que eres mi esposo. Y se supone que tú eres mi esposa, repliqué, pero aquí estamos, audicionando para un reality show. Ella se cubrió la boca y empezó a sollozar, el tipo de llanto dramático, hombros temblando, jadeos, todo el espectáculo. ¿No me crees?, dijo entre sollozos. No sin una prueba de ADN, respondí sin emoción, y como ya terminé de ser el departamento financiero de tus decisiones de vida, tampoco voy a pagarla. Su expresión se torció como si no supiera si gritar o desmayarse. Está bien, no estoy embarazada, pero estás siendo cruel. No, dije al pasar junto a ella para servirme un vaso de agua, estoy siendo realista. Cruel fue que convirtieras nuestro matrimonio en un experimento social.
Ella me agarró del brazo. Jackson, por favor, cometí un error, dije cosas estúpidas, te amo. Sí, respondí apartando su mano, también amabas tus articulitos de autoayuda sobre exploración emocional. Elige uno. Ella retrocedió contra la encimera, llorando más fuerte ahora, como si el volumen pudiera igualar sinceridad. Puedo arreglarlo, lo juro, podemos empezar de cero. La miré, la mujer con la que me casé, la mujer que ahora se sentía como una desconocida de pie en mi cocina intentando mentir para recuperar el control. No arreglas algo que quemaste a propósito, dije. Ella cayó en una silla, llorando entre las manos. Toda la cocina olía a su perfume y a desesperación. No quiero perderte, repitió con la voz ahogada. Ya lo hiciste, respondí, terminando mi vaso de agua. Fui al dormitorio, empaqué una bolsa pequeña y agarré mi laptop. Ella me siguió hasta la mitad del pasillo, todavía suplicando, la voz quebrándose. No puedes simplemente irte, estamos casados. Sí, dije por encima del hombro, lo estábamos. Ella dejó escapar un sollozo extraño, como si no pudiera creer que sus trucos habían dejado de funcionar. Ni siquiera miré atrás, me senté en el sofá, abrí la laptop y empecé a escribir un correo a mi abogado. Asunto, aceleración del proceso de divorcio. Cuerpo, ella volvió a actuar, terminemos esto rápido. Presioné enviar, cerré la laptop y me recosté. Sus llantos resonaban por el pasillo, pero no me moví. Ya le había dado suficiente de mi paciencia, de mi confianza y de mi tiempo. Algunas personas necesitan un baño de realidad, ella necesitaba un calendario completo de ellos. Para cuando fui a la cama, la casa volvió a estar en silencio. Se había quedado sin lágrimas. Y se encerró en el dormitorio, no me importó, el matrimonio ya estaba muerto y por primera vez no me sentí triste por eso, me sentí libre, del tipo de libertad que no necesita permiso. 3 mañanas después, mi abogado llamó. Jackson, los papeles están listos, ella será notificada hoy. Le di las gracias y volví a apretar una línea de freno en el taller. Al mediodía mi teléfono vibró, número desconocido, no contesté. 1 minuto después llegó un mensaje de Makayla, lo hiciste de verdad, realmente me enviaste los papeles después de todo. Silencié su número y volví al trabajo. Mark, mi capataz, lo notó. ¿Todo bien? Sí, dije, solo cerrando un capítulo. Esa tarde, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas, para la 10ª lo apagué completamente. Pero Makayla no estaba hecha para el silencio. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, la recepcionista vino nerviosa. Jackson, hay una mujer afuera diciendo que es tu esposa, está llorando y está algo ruidosa. Me limpié las manos en un paño. Dile que estoy ocupado, que ya no es mi esposa. Que seguridad del parque empresarial se encargue. Seguí trabajando mientras ella hablaba con los guardias. La voz de Makayla se escuchaba a través de las puertas de vidrio, amortiguada pero filosa, diciendo cosas como está cometiendo un error y solo déjenme hablar con él. Seguridad la escoltó fuera. Ni siquiera levanté la vista del coche que estaba arreglando. Mark miró por la ventana y murmuró, ¿quieres que traiga palomitas? Nah, dije, no vale ni la sal. Pero volvió al día siguiente, esta vez con un espectáculo que gritaba desesperación. Estaba parada fuera de la reja con una cartulina gigante con letras rojas que decían no arruines lo que tuvimos. Algunas personas disminuyen la velocidad ante accidentes de auto, yo salí lo justo para que ella me viera. Makayla, dije en voz alta, esa elección de tipografía es terrible. Su cara se torció. ¿Crees que esto es gracioso? Un poco, dije, elegiste rojo para el arrepentimiento, buena llamada. Ella gritó algo sobre amor y lealtad, luego se derrumbó llorando allí mismo en la acera. En 10 minutos llegaron 2 policías. Le dijeron que tenía que irse o enfrentaría una citación por allanamiento. Ella intentó discutir, dijo que estaba luchando por su matrimonio. Un oficial me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no. No quería que la arrestaran, solo quería que se fuera. Cuando al fin la hicieron subir a su auto, bajó la ventana y gritó, eres cruel, te rendiste demasiado rápido. Me apoyé en la reja y dije, las acciones tienen consecuencias, Makayla, tú elegiste las tuyas. Ella se fue acelerando. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio se sintió merecido. Ella estaba en casa de sus padres. Cerca de las 8 mi teléfono volvió a vibrar. Laura, hola, ¿podemos hablar? Es importante. Si es sobre Makayla, ya oí suficiente, respondí. Ella contestó enseguida, no lo has oído, por favor, solo cena,
yo invito. Dudé, pero acepté. Laura no era dramática, si decía que era importante, probablemente lo era. Nos vimos en un pequeño restaurante italiano cerca de la autopista, terreno neutral. Ella ya estaba sentada en una mesa de esquina, brazos cruzados, con aspecto incómodo. Muy bien, dije al sentarme frente a ella, ¿qué sucede? Ella exhaló. Dudé en decírtelo, pero mereces saberlo, Makayla ha estado viendo a alguien, un chico de su trabajo, se llama Dylan. Me recosté en silencio, no sorprendido, solo confirmando lo que ya sospechaba. Intentó ocultarlo, continuó Laura, pero he visto mensajes, fotos, se han estado viendo durante semanas. Empezó justo antes de que sacara esa basura de la relación abierta. Laura sacó su teléfono, abrió una carpeta y la deslizó hacia mí. La miré, mensajes, fotos nocturnas, la misma sudadera del gimnasio, las mismas fechas en que supuestamente trabajaba hasta tarde. La evidencia era tan clara que casi resultaba aburrida. Levanté la vista. Bueno, dije, eso explica su repentina necesidad de libertad emocional. Laura frunció el ceño. Lo siento, no quería involucrarme, pero ha estado mintiéndole a todos, incluso intentó decirme que tú eras la razón por la que se sentía atrapada. Sonreí un poco. Tiene futuro en la comedia. Laura se inclinó. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, esto solo confirma lo que ya sabía. No estoy enojado, solo aliviado de no haber perdido otro año con ella. Ella asintió lentamente. Lo estás manejando mejor que cualquiera que haya visto. No manejo incendios de basura, dije, camino alrededor de ellos. Eso la hizo reír, pero podía notar que se sentía mal. Yo no. Ya había llegado a la parte del desamor donde gana la paz. Después de cenar le agradecí su honestidad. No me debías esto, pero lo aprecio. Cuando quieras, dijo, eres de los buenos, Jackson, ella no te merecía. Pagué la cuenta antes de que pudiera detenerme, le estreché la mano y me fui. Esa noche dormí como un hombre que finalmente dejó de intentar reparar a alguien decidido a permanecer roto. Sin más mentiras, sin más sí, solo silencio, del tipo que no hace preguntas. Pero la paz nunca dura cuando existe alguien como Makayla. Después de que hizo ese espectáculo en mi trabajo, necesitaba un descanso de la casa. Tomé una habitación en un hotel al otro lado de la ciudad. Por un tiempo, silencio, sin recuerdos, sin llantos. Aún pasaba por la casa cada pocos días para recoger correo y empacar cajas, pero ya no vivía allí. 3 días después empezó a aparecer de nuevo. Primero se estacionó fuera del taller fingiendo que era coincidencia, actuando sorprendida cada vez que me veía. Unos días después inventó otra excusa, dijo que olvidó quitar su nombre del correo conjunto y que necesitaba recogerlo. Se presentó en la casa como si nada hubiera cambiado, intentando charlar para entrar otra vez. Le entregué los sobres en la puerta y la cerré antes de que pudiera empezar otro discurso. Cuando eso no funcionó, subió de nivel su desesperación. Más tarde descubrí que me había estado rastreando a través de una cuenta compartida antigua, nunca cambiamos la contraseña tras separarnos. De alguna manera descubrió dónde me estaba quedando y empezó a esperarme en el vestíbulo del hotel, fingiendo que solo pasaba por ahí. Jackson, decía, solo quería disculparme, no estaba pensando con claridad, la arruiné. La arruinaste, dije sin emoción, dejando mi café en la mesa del vestíbulo, felicitaciones por la autoconciencia, tarde, pero progreso. Ella intentó reír como si yo estuviera bromeando. ¿Podemos al menos hablar? Tuviste tiempo para hablar, dije, ahora lo que tienes es papeleo. La siguiente vez que apareció, cambió de táctica. Dylan ha sido muy solidario en todo esto, dijo apoyándose en mi camioneta como si aún fuera suya, él cree que las relaciones abiertas sí pueden funcionar. Me reí antes de que pudiera terminar. Espera, un momento, dije, ¿estás usando a Dylan como evidencia de que eres una pareja justa? Ella frunció el ceño. Estás siendo inmaduro. No, dije sonriendo, estoy siendo preciso, convertiste a tu esposo en un estudio de caso y a tu compañero del gimnasio en el sujeto de prueba. ¿Cómo va el experimento? Su sonrisa se quebró. No entiendes, esto no se trataba de engañar, se trataba de conexión. Sí, dije, te conectaste bien, repetidamente, supongo. Jackson, gritó, lo hace sonar sucio. Makayla, es sucio, tú solo intentaste reetiquetarlo como espiritual. Eso le pegó fuerte, su labio tembló, pero forzó una pequeña risa. Puedes burlarte todo lo que quieras, pero sé que todavía te importa. Me importa, dije, solo que no lo suficiente como para seguir viendo tu documental sobre la autoilusión.
Ella empezó a respirar más rápido, la voz temblando. No puedes seguir tratándome con esta frialdad. No soy frío, dije, solo estás viendo finalmente cómo se ven los límites. Entonces vino su jugada final. Dio un paso atrás, me miró como si hubiera tomado una decisión y dijo, bien, voy a dejar a Dylan, quiero recuperar mi matrimonio. Antes de que pudiera responder, escuché una voz detrás de ella. Espera, ¿qué demonios? Era Dylan, de pie cerca de la puerta, bolso del gimnasio al hombro, con cara de que alguien le había robado la proteína. Michaela se giró rápido. Dylan, yo. Él la interrumpió. Dijiste que habías terminado con él, dijiste que esto se trataba de seguir adelante. Su cara se torció, el pánico cruzándola. Cállate, gritó. Arruinaste mi matrimonio. Él parpadeó, retrocedió. ¿Yo lo arruiné? Tú eres la que me arrastró a tu circo. Ella se lanzó hacia adelante, la voz quebrándose. Tú me dijiste que se lo dijera, tú dijiste que la honestidad era sanadora. Señora, dijo él, negando con la cabeza, usted necesita un terapeuta. Luego se volvió hacia mí. Amigo, no sé qué está pasando aquí, pero me voy. Buena decisión, dije, no olvides tu dignidad al salir, ella también ha intentado empeñar eso. Él se fue, simplemente salió por la puerta, negando con la cabeza como si acabara de sobrevivir a una situación de rehenes. Michaela giró hacia mí llorando otra vez. ¿Ves? Gritó, él se fue, eso significa que te elegí a ti. Parpadeé. ¿Crees que deshacerte de tu proyecto secundario en vivo se supone que debe impresionarme? Estoy demostrando que te amo, lloró, acercándose, ya terminé con él, ¿eso no significa nada? Incliné la cabeza. Sí, significa que eres consistente, arruinas todo lo que tocas. Ella jadeó. ¿Cómo puedes decir eso? Fácil, dije, no demuestras lealtad cambiando de equipo después de que el partido termina. Sus lágrimas se convirtieron en rabia. Eres cruel, Jackson. No, dije mientras caminaba hacia la puerta, estoy tranquilo, tú simplemente no soportas ver cómo se ve cuando alguien finalmente deja de importarle. Ella corrió detrás de mí, la voz temblando. Por favor, no te vayas otra vez. Pero ni siquiera volteé. Abrí la puerta, salí y dejé que su colapso emocional se escuchara detrás de mí. Gritó mi nombre, me llamó desalmado, juró que me arrepentiría. El sonido de la puerta cerrándose la silenció mejor que cualquier argumento. Afuera, el aire se sentía más fresco, más limpio, como si cada respiración volviera a ser mía. Finalmente había recibido su dosis completa de libertad, resultó que era alérgica a ella. La libertad se veía genial en papel, pero en la práctica la destrozó. Una semana después de esa escena en el taller, Dylan desapareció. Se decía que le dijo que era demasiado drama y la bloqueó de todo. El tipo que una vez la llamó un soplo de aire fresco de repente no podía respirar cerca de ella. Supongo que incluso los músculos tienen límites. Michaela empezó a llamar a amigos en común, intentando deformar la historia. Le dijo a una persona que yo la abandoné, a otra que había sido presionada en todo. El problema era que su versión cambiaba cada vez que abría la boca. Sus padres tampoco le creyeron. Dennis me llamó una tarde. Solo para que lo sepas, dijo, vino a casa llorando. Le dije que no es bienvenida aquí hasta que arregle su vida. No presumí, pero no voy a mentir, se sintió bien escuchar eso. Eres un hombre inteligente, agregó, te fuiste antes de que ella quemara toda la casa. Yo solo dejé de fingir que no estaba sosteniendo el fósforo, le dije. Para cuando el divorcio se finalizó, Michaela era oficialmente una advertencia con piernas. El juez lo llamó una separación limpia, sin manutención, sin reclamos, matrimonio corto, finanzas separadas, sello fácil. Ella se mudó definitivamente y empezó a dormir en sofás de amigos que rápidamente aprendieron que ella era una tormenta ambulante. Una de ellas me envió un mensaje una vez, hola, tu ex todavía cree que volverás. La vida volvió a estar tranquila. Laura se mantenía pendiente de mí de vez en cuando, solo para asegurarse de que seguía bien. Me gustaba su compañía porque no me tenía lástima ni me trataba como una víctima. Me trataba como un tipo que tomó la decisión correcta. Un mes después, me escribió, café, yo invito. Sin sermones. La vi en una pequeña cafetería en el centro, de esas con sillas terribles pero buena luz. Ella ya estaba allí, tomando algo con hielo y poniendo los ojos en blanco ante su teléfono. ¿Trabajo?, pregunté. La vida, dijo. ¿Te ves mejor? Me siento mejor, dije sentándome frente a ella.
Resulta que dormir sin caos está subestimado. Ella se rió. Añadiré eso a mi rutina de bienestar. Hablamos como una hora, sobre trabajo, historias divertidas, clientes tontos. Se sentía normal, cómodo, sin drama. Hasta que el universo decidió recordarme con quien había estado casado. Vi su reflejo en la ventana primero, una figura familiar cruzando la calle. Makayla. Mismo cabello, misma caminata arrogante, misma tormenta en los ojos. Laura notó que mi expresión cambió. ¿Qué pasa?, preguntó. Ex esposa acercándose, dije en voz baja. Antes de que pudiera decir más, Makayla cruzó la calle como un misil guiado por calor. «Guau», dijo fuerte, «no te tomó mucho, ¿eh?» Laura parpadeó. ¿Perdón? Makayla la ignoró, ojos fijos en mí. Así que esto es lo que has estado haciendo, fingiendo que eres el bueno mientras te escondes con mi mejor amiga. Me recosté en la silla, más calmado que nunca. Makayla, puede que quieras verificar esa frase. Estamos tomando café, no planeando una conspiración. Oh, no me hagas luz de gas, gritó. La gente alrededor empezó a mirar. Tú fuiste el que engañó primero, tú me hiciste quedar como loca. Alcé una ceja. Makayla, no necesitabas mi ayuda para esa última parte. Ella señaló a Laura. Y tú, eres una serpiente, arruinaste mi matrimonio. Laura parecía genuinamente impactada. Makayla, tu matrimonio se arruinó solo. Eso la rompió. Makayla se lanzó hacia adelante intentando agarrar el brazo de Laura, pero yo me interpuse. Las sillas cayeron, alguien jadeó y dos personas de otra mesa se levantaron para detenerla. Suéltenme, gritó Makayla. Él me pertenece a mí, tú arruinaste todo. Yo solo me quedé allí, tranquilo, viendo a la misma mujer que hablaba de crecimiento emocional ahora haciendo un berrinche público completo. El dueño del café salió corriendo con su teléfono. Voy a llamar a la policía, gritó. Makayla se congeló medio segundo, dándose cuenta de que todos tenían sus teléfonos grabando. Su expresión cambió de rabia a miedo. Cuando llegaron los oficiales, intentó hacerse la víctima, pero la gente ya había contado lo que pasó. La esposaron y se la llevaron llorando, el rímel corriéndole por la cara como una mala secuela. Uno de los oficiales me miró. ¿Quieres presentar cargos? Negué con la cabeza. Solo documéntelo. Ya terminé. Tomaron mi declaración, hicieron algunas preguntas y luego se la llevaron, todavía gritando sobre amor y perdón. Cuando por fin todo volvió al silencio, miré a Laura. Sostenía su taza con ambas manos, aún procesando. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió despacio. Sabía que estaba inestable, pero guau. Sí, dije exhalando, supongo que al fin encontró su libertad. Viene con un número de ficha. Eso la hizo reír, temblorosa pero real. No nos quedamos mucho más. Al salir, Laura dijo, manejaste eso demasiado tranquilo, casi sospechosamente tranquilo. Ya he visto la función, dije, solo que esta vez no compré boletos. Más tarde esa semana la policía llamó para confirmar el informe. Fue acusada de alteración del orden público y tentativa de agresión. Nada grave, pero suficiente para quedar registrada. Después de eso, desapareció, sin llamadas, sin mensajes, sin redes sociales. Simplemente se esfumó. Vendí la casa vieja un mes después y compré un lugar más pequeño cerca del trabajo, de una sola planta, con un garaje lo suficientemente grande como para respirar de verdad. Cada rincón se sentía merecido, tranquilo, simple, mío. Michaela se convirtió en una historia de fantasmas, la gente murmurando sobre aquella chica que lo perdió todo. Sin cierre, sin disculpas, solo silencio. Y sinceramente, ese era el mejor final que podía pedir, porque la verdadera paz no es venganza, es alejarte de lo que te falta al respeto y no mirar atrás. Chicos, estamos tan cerca de llegar a 100.000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos, por favor consideren hacerlo, realmente ayuda a alcanzar esa marca de 100.000. Gracias por hacer este sueño realidad. Mamá siempre decía que mi hermano iba a llegar lejos mientras yo solo iba tirando, ahora él va tirando en prisión por fraude, y yo voy llegando lejos como a mi segunda casa en Colorado. Mamá me llama ahora y aún habla del potencial de mi hermano mientras me pide dinero. Hola Reddit, mi hermano pasó toda nuestra infancia siendo alabado por su potencial mientras yo era solo la decepción que trabajaba con las manos. Ahora él cumple 8 años por fraude de valores y yo soy dueño absoluto de 2 propiedades, pero adivinen a quién mamá sigue considerando la verdadera historia de éxito.
Abróchense el cinturón porque esta es una travesía. Soy Jack, hombre de 34 años, y he sido técnico comercial de BAC durante los últimos 12 años. Comencé como aprendiz ganando $13 por hora mientras me arrastraba por áticos a 43 grados de calor, mientras mi familia actuaba como si estuviera desperdiciando mi vida. Ahora dirijo mi propia empresa de BAC, gano alrededor de $180,000 al año y soy dueño de mi casa además de una cabaña en Breckenridge que alquilo cuando no la estoy usando. Mi hermano menor Tyler tiene 31 años, ha sido el niño dorado desde que nació y todo lo que tocaba se convertía en oro a los ojos de mis padres incluso cuando obviamente era oro falso. Mientras yo aprendía a cablear termostatos y reemplazar unidades de compresores, Tyler obtenía títulos de negocios y hablaba de revolucionar industrias. Tenía el don de hacer que auténticas tonterías sonaran revolucionarias, y nuestros padres nos trataban como si fuéramos de especies distintas. Yo recibía sermones sobre hacer algo con mi vida, Tyler recibía ovaciones solo por presentarse a la cena familiar. Cuando compré mi primera casa a los 26, la respuesta de mi padre fue que al menos tendría un lugar donde vivir. Cuando Tyler fue contratado en una startup de la que nadie había oído hablar, hicieron una fiesta e invitaron a todo el vecindario. El favoritismo no era sutil. Para mi graduación de secundaria recibí una caja de herramientas y un apretón de manos. Para la graduación universitaria de Tyler le compraron un coche. Cuando obtuve mi certificación maestra de BAC, mamá preguntó cuándo iba a tener una carrera real. Cuando Tyler fue ascendido a coordinador senior de desarrollo estratégico en una compañía con 5 empleados, papá compró una ronda de bebidas para todos en su club de campo. Pero retrocedamos para darles el panorama completo de cómo se desarrolló esta disfunción durante más de 2 décadas. Crecer con esa diferencia de trato era como la noche y el día, un trato totalmente opuesto viniendo de los mismos 2 padres viviendo en la misma casa. Yo era el chico práctico que disfrutaba desmontar cosas, arreglarlas y entender cómo funcionaban las máquinas. Construí mi primer go-kart a los 12 usando piezas del garaje. Papá lo miró y dijo que estaba bien, luego volvió a mirar el partido de Little League de Tyler. Tyler falló cada turno al bate esa temporada, pero papá actuaba como si estuviera viendo la Serie Mundial. En la escuela la diferencia se hizo aún más obvia. Yo era un estudiante de sobresaliente bajo que realmente se esforzaba. Tyler se mantenía con Cécides pero siempre tenía excusas que mamá y papá se tragaban como dulces. Mi B- en química era decepcionante y mostraba falta de dedicación. La de Tyler en álgebra era culpa de un profesor que no entendía su estilo de aprendizaje. A los 15 comencé a trabajar los fines de semana en la empresa BAC del señor Patterson, un hombre mayor con 40 años de experiencia que necesitaba ayuda con el trabajo físico que sus rodillas ya no podían soportar. Me pagaba $10 por hora en efectivo y me enseñó todo, desde mantenimiento básico hasta diagnósticos complejos de sistemas. Mis padres actuaban como si aquello fuera una fase temporal antes de que yo me pusiera serio con la universidad. Mamá les decía a sus amigas que yo estaba encontrándome a mí mismo, como si estuviera recorriendo Europa con mochila en lugar de aprender un oficio útil que la gente realmente necesitaba. Mientras tanto, Tyler pasaba los fines de semana durmiendo hasta las 2 de la tarde y jugando videojuegos, pero eso estaba bien porque estaba recargando sus baterías mentales. La conversación sobre la universidad fue brutal. Yo no quería ir a una universidad de 4 años ni endeudarme por un título que nunca usaría, quería ir a una escuela técnica, certificarme y empezar a ganar dinero real. Fue como si hubiera anunciado que me uniría a una secta. Escuela técnica, dijo mamá como si hubiera sugerido convertirme en malabarista profesional, insistiendo en que yo era suficientemente inteligente para una universidad de verdad, como si aprender un oficio no fuera educación real, como si saber diagnosticar un intercambiador de calor defectuoso o cargar adecuadamente un sistema de refrigerante no fuera conocimiento valioso. Actuaban como si trabajar con mis manos fuera algo vergonzoso. Tyler, mientras tanto, anunció que quería estudiar administración de empresas y fue como si hubiera descubierto la cura de una enfermedad. Papá comenzó a hablar inmediatamente de programas de MBA y puestos ejecutivos. Mamá empezó a decirle a todo el mundo que su hijo sería un líder empresarial. Asistí a un colegio técnico de BAC que me costó $8,000 en total. Tardé 18 meses en terminar y salí con certificaciones que inmediatamente me dieron un trabajo con $22 por hora en una empresa comercial. Para cuando Tyler terminó su licenciatura con $65,000 en préstamos estudiantiles, yo ganaba $30 por hora y no tenía deudas, pero adivinen cuál de los dos era considerado el exitoso. Las cenas familiares se volvieron un tipo especial de tortura. Tyler hablaba de sus clases de negocios usando términos como sinergia, cambios de paradigma e innovación disruptiva, y mis padres colgaban de cada palabra como si estuviera dando el discurso de Gettysburg.
Yo mencionaba conseguir un gran contrato comercial o reparar un sistema especialmente complicado y solo recibía sentimientos educados antes de que la conversación volviera al brillo de Taylor. Lo peor era cuando venía la familia extendida. El tío Frank preguntaba qué hacíamos y mamá comenzaba a recitar los logros de Taylor como si leyera un currículum. Tyler está tomando cursos avanzados en desarrollo estratégico de negocios, realmente va a llegar lejos. Luego miraba hacia mí y añadía: Jack está haciendo trabajo de back, solo va tirando. Solo va tirando se convirtió en su frase estándar para describir mi carrera, sin importar que yo ganara buen dinero, desarrollara habilidades valiosas y me mantuviera por mí mismo. Yo solo iba tirando mientras Taylor iba llegando lejos. Taylor se graduó en negocios y comenzó a postularse en compañías con nombres elegantes, entrevistaba en startups con nombres como Soluciones Sinérgicas o Innovaciones de Paradigma. Y actuaba como si estuviera siendo reclutado por empresas Fortune 500, aunque la mayoría de esos lugares tenía 6 empleados trabajando en almacenes remodelados, pero Taylor trataba cada entrevista como si fuera con Google. Finalmente lo contrataron en algo llamado Apex Capital Growth Partners, eran una pequeña firma de asesoría de inversiones, básicamente 3 hombres en trajes que habían convencido a algunos dentistas y propietarios de pequeños negocios de dejarles manejar sus cuentas de jubilación. El título de Taylor era analista junior de inversiones, que sonaba impresionante hasta que uno se daba cuenta de que básicamente era un asistente glorificado que preparaba café y formateaba presentaciones de PowerPoint, pero según mis padres Taylor había llegado a la cima. Mamá actualizó su estado de Facebook diciendo que estaba muy orgullosa de su hijo Taylor por comenzar su carrera en las altas finanzas. Altas finanzas, el lugar tenía 4 clientes y operaba en un centro comercial entre una tintorería y un salón de uñas. Mientras tanto, a mí me habían ascendido a técnico principal en mi empresa y estaba a cargo de un equipo de 3 hombres en proyectos comerciales. Estábamos instalando sistemas BAC en nuevos edificios de oficinas, centros comerciales y centros médicos, trabajo real que requería conocimientos técnicos y generaba ingresos serios. La respuesta de mis padres fue un: eso es lindo querido, escuchaste que Taylor podría ser ascendido a analista senior. La diferencia de dinero ya era evidente, yo estaba ganando alrededor de $65,000 al año para cuando Taylor empezó su primer trabajo real con $42,000, pero mis padres actuaban como si yo estuviera a un paso de la indigencia mientras Taylor era básicamente Warren Buffett. A los 26 hice el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario decente, 20% de enganche, hipoteca a 15 años, pagos mensuales que podía pagar sin problema. Esto fue un gran logro para mí, propiedad real antes de los 30, estaba increíblemente orgulloso de esto. Mis padres vinieron a la inauguración, caminaron por la casa haciendo sonidos apropiados y luego papá dijo que al menos ya no tendría que pagar alquiler. Eso fue todo, sin felicitaciones ni reconocimiento de que era un logro significativo para alguien de mi edad. Solo una obviedad seguida de una conversación sobre el nuevo apartamento de Taylor en una parte moderna del centro, que costaba $1,800 al mes. El apartamento de Taylor tenía paredes de ladrillo expuesto e iluminación industrial, el tipo de lugar que se ve genial en fotos pero que no tiene almacenamiento y tiene paredes delgadas. Él pagaba el doble de mi hipoteca por 876 pies cuadrados que ni siquiera eran suyos, pero mis padres pensaban que era sofisticado y urbano, mientras que mi casa real era simplemente práctica. Por esta época Taylor empezó a meterse en lo que él llamaba estrategias de inversión alternativas. Hablaba de criptomonedas, NFT y operaciones de día como si hubiera descubierto un secreto que el resto del mundo no conocía. Mis padres escuchaban con atención mientras él explicaba la tecnología blockchain o la palabra de moda que hubiera aprendido esa semana. Intenté señalar que la mayoría de los operadores diarios pierden dinero y que las criptomonedas son increíblemente volátiles, pero yo era solo el chico del back que no entendía las altas finanzas. Taylor era el experto porque había tomado algunos cursos en línea y leído unos cuantos libros, sin importar que él viviera al día mientras yo construía riqueza real con bienes raíces y cuentas de retiro tradicionales. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse raras con la situación laboral de Taylor. Cambió de empresa 3 veces en 2 años, cada movimiento supuestamente un enorme ascenso, cada título más impresionante que el anterior, gerente de desarrollo de portafolios, coordinador de inversiones estratégicas, analista financiero senior. Lo que yo notaba, pero mis padres no, era que cada una de estas empresas era más pequeña que la anterior y las descripciones del trabajo de Taylor eran cada vez más vagas. Cuando le preguntaba qué hacía realmente cada día, me daba respuestas llenas de palabras vacías sobre optimizar estrategias de asignación de capital y analizar dinámicas de posición en el mercado, básicamente nada concreto.
Empezó a vestir más caro, trajes de diseñador, relojes de lujo, cortes de cabello de $100, y llegaba a las cenas familiares conduciendo autos arrendados que costaban más al mes que mi hipoteca. Mis padres pensaban que había triunfado, yo pensaba que se estaba ahogando en deudas tratando de parecer exitoso. Resultó que los dos teníamos razón. La primera señal de que algo estaba muy mal fue cuando Taylor apareció en mi casa un martes por la tarde. Yo estaba en mi garaje organizando herramientas cuando llegó en un BMW que nunca había visto. ¿Coche nuevo?, pregunté. Arrendado, deducción fiscal por gastos de negocio, dijo, lo cual después supe que era completamente falso, ya que ni siquiera trabajaba por cuenta propia. Quería pedirme prestado $5,000, los necesitaba para una oportunidad de inversión que era sensible al tiempo, me los pagaría en 2 semanas con intereses. Todo su discurso tenía un tono desesperado que hizo que mis instintos gritaran peligro. ¿Qué tipo de inversión?, pregunté. Lanzó una explicación sobre oportunidades de arbitraje en mercados de criptomonedas, algo de comprar en un intercambio y vender en otro para obtener ganancias garantizadas. La forma en que lo describía sonaba exactamente como cualquier esquema para hacerse rico rápidamente. Si es una ganancia garantizada, ¿por qué necesitas pedir dinero prestado?, pregunté. Su rostro se contrajo. Mi capital está actualmente comprometido en otras posiciones, esto es un problema de liquidez a corto plazo. Traducción, estoy en bancarrota y desesperado. Le dije que no se enfadó, dijo que yo era egoísta después de que él siempre me había apoyado. Le señalé que él nunca me había apoyado, apenas reconocía mi existencia a menos que necesitara algo. Se fue sin decir otra palabra. Eso fue en marzo. Para junio las cosas habían escalado significativamente. Tyler de repente tenía dinero, mucho. Empezó a publicar fotos en restaurantes caros, hoteles de lujo, viajes a Las Vegas y Miami. Compró un Tesla, se mudó a un apartamento en un rascacielos con vista al centro. Mis padres actuaban como si hubiera ganado la lotería. Las inversiones de Taylor están dando muchos frutos, me dijo mamá en una barbacoa familiar. Le está yendo tan bien que deberías pedirle consejos financieros. Yo pedirle consejo financiero a mi hermanito. El mismo chico que había necesitado pedir prestado $5,000 3 meses antes ahora supuestamente ganaba lo suficiente para costear un estilo de vida que probablemente costaba $15,000 al mes. Las cuentas no cuadraban, pero mis padres creían cada palabra que Taylor les decía. Decía que había desarrollado un algoritmo de trading propietario que generaba rendimientos constantes y que estaba manejando un portafolio de clientes de alto patrimonio que valoraban su experiencia. Mi papá empezó a presumir ante sus compañeros de golf sobre su hijo, el exitoso inversionista. Lo que Taylor realmente estaba haciendo era dirigir un esquema Ponzi. No descubrí esto hasta más tarde, pero así funcionaba su operación. Había convencido a unas 25 personas, en su mayoría amigos de la familia, el círculo social de mis padres y algunos de sus compañeros universitarios, para que le permitieran manejar sus cuentas de inversión. Prometía rendimientos del 12 al 15% anual, algo alto pero no imposible. Los primeros trimestres pagó exactamente esos rendimientos, la gente estaba encantada, se lo contaban a sus amigos y entraban más inversionistas. La reputación de Taylor como genio financiero se extendió por su club de campo y los grupos de la iglesia. En realidad no invertía nada, solo pagaba a los inversionistas antiguos con el dinero de los nuevos y se quedaba con una buena parte para financiar su estilo de vida. Esquema Ponzi clásico. Bernie Madoff versión ligera y mis padres se lo tragaban como si hubiera descubierto algo revolucionario en lugar de estar cometiendo fraude de valores. Alrededor de agosto Taylor hizo su gran propuesta a mamá y papá, quería que le dejaran manejar sus ahorros para la jubilación, prometía que podía duplicar su fondo en 5 años mediante sus estrategias comprobadas y oportunidades de inversión exclusivas. Ellos habían trabajado toda su vida para ahorrar alrededor de $400,000 en varias cuentas de retiro, y él quería todo. Me enteré de este plan cuando papá llamó para preguntarme si pensaba que era una buena idea, lo cual fue notable porque papá nunca me pedía opinión sobre nada. Le dije que absolutamente no, Taylor no tenía credenciales legítimas, no estaba registrado ante ningún organismo regulador y sus rendimientos eran sospechosamente constantes, la inversión real implicaba volatilidad, los rendimientos garantizados eran una enorme señal de alerta. Está celoso, dijo papá, Taylor por fin tiene éxito y no lo soportas. Le dieron a Taylor $350,000 para manejar. Supe después que dejaron $50,000 en sus cuentas originales por si acaso, lo cual demostraba que les quedaba algún instinto de supervivencia aunque su juicio estuviera roto. Para septiembre yo ya estaba consolidando el crecimiento de mi propio negocio, había dejado la empresa comercial de Back y había iniciado mi propia operación, solo yo y 2 empleados al principio.
Pero estábamos consiguiendo contratos y construyendo una reputación por trabajo de calidad. Compré mi primera furgoneta de trabajo al contado, $32,000 por una Ford Transit con todo el equipo que necesitaba. Mis padres apenas reconocieron este logro. Cuando les dije que había iniciado mi propia empresa, mamá dijo: eso es lindo, querido, escuchaste que Taylor ya maneja más de 2 millones en activos de clientes. 2 millones, Jesús. Cuanta más gente atrapara en su esquema, más grande sería el colapso inevitable. Para octubre ya no hablaba con Taylor en absoluto. Había venido 2 veces más a mi casa pidiendo dinero, primero 10,000, luego 25,000, ambas veces me negué y ambas veces me acusó de estar amargado por su éxito. La ironía era dolorosa. Mi negocio realmente estaba prosperando. Al final de mi primer año había generado unos $220,000 en ingresos brutos. Después de gastos y pagar a mis 2 empleados, yo ganaba alrededor de 75,000 personalmente, nada mal para el primer año. Compré una pequeña cabaña cerca de Breckenridge como propiedad de inversión, una casa para renovar que necesitaba trabajo pero tenía buena estructura y una ubicación excelente para alquileres. Pasé 3 meses de fines de semana renovando esa cabaña, nuevo sistema VAC obviamente, instalaciones eléctricas actualizadas, pintura fresca, nuevos electrodomésticos. La publiqué en sitios de alquiler vacacional y comenzó a reservarse inmediatamente. Los ingresos del alquiler cubrían la hipoteca y además generaban flujo de efectivo extra. Cuando le conté a mis padres sobre esta propiedad de inversión, mamá literalmente dijo que era demasiado riesgo para alguien que solo iba tirando. Solo iba tirando. Yo era dueño de 2 propiedades, dirigía un negocio exitoso y tenía más dinero en el banco del que jamás había tenido en mi vida. Pero según ellos yo solo iba tirando mientras Taylor iba llegando lejos con su esquema Ponzi y sus autos de lujo arrendados. Entonces todo se vino abajo. El colapso llegó en noviembre. Estaba en una obra instalando una unidad nueva en la azotea cuando mi teléfono comenzó a estallar, llamadas de mis padres, mensajes de familiares, correos de voz de personas que apenas conocía. Los ignoré hasta la hora del almuerzo y escuché el mensaje de mamá: Jake, algo pasó con el negocio de Taylor, por favor llámame de inmediato. Llamé y mamá estaba histérica, papá estaba en la extensión con la voz temblando. La Comisión de Bolsa y Valores había allanado la oficina de Taylor, agentes con chaquetas del FBI saliendo con cajas de archivos y equipos informáticos. Taylor había sido arrestado esa misma mañana. Están diciendo que estafó a inversionistas, sollozó mamá. No es cierto, alguien debe haber hecho acusaciones falsas, Taylor nunca haría algo así. Pero Taylor absolutamente haría algo así y aparentemente lo había estado haciendo durante unos 18 meses. La investigación llevaba meses en marcha. Agentes federales habían estado construyendo un caso mientras Taylor seguía publicando fotos en Instagram desde restaurantes caros y haciendo viajes de fin de semana a estaciones de esquí. Los detalles salieron a la luz en las semanas siguientes. Taylor había tomado aproximadamente $2.8 millones de 43 inversionistas, prometió rendimientos que no podía cumplir, pagó a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos, usó alrededor de 900,000 para financiar su estilo de vida personal, el resto, 1.900.000, desaparecido, perdido en malas operaciones bursátiles, gastado en su apartamento y autos, quemado como si intentara romper un récord. Los $350,000 de mis padres se esfumaron por completo. Taylor había destruido sus ahorros para la jubilación en menos de 3 meses, usándolos para pagar a inversores anteriores y mantener su estilo de vida. Les quedó solo los 50,000 que habían dejado en sus cuentas originales y básicamente tuvieron que empezar desde cero financieramente en sus primeros 60. Pero aquí viene la parte que todavía me enloquece: lo defendieron incluso con las pruebas, incluso con los fiscales federales explicando exactamente lo que había hecho, incluso con 43 víctimas que lo habían perdido todo. Mis padres insistían en que Taylor había cometido errores pero no era un criminal. Hablaban de que era joven e inexperto, de que el sistema estaba amañado contra los emprendedores, de que el gobierno quería dar un escarmiento con él. El juicio duró 8 meses, la evidencia era abrumadora. Taylor había llevado registros desordenados de su esquema, probablemente porque era demasiado arrogante para creer que lo atraparían. Estados de cuenta bancarios mostrando depósitos de clientes que iban directo a sus cuentas personales, correos donde prometía rendimientos que sabía que no podía cumplir, mensajes de texto sobre comprar artículos de lujo con lo que él llamaba dinero de la casa. Intentó defenderse alegando que genuinamente creía que sus estrategias funcionarían y que había cometido errores honestos, no fraude criminal. El jurado no lo creyó, el juez tampoco. Taylor recibió una sentencia de 8 años en una prisión federal más la orden de pagar la restitución completa de $2.8 millones, dado que estaba en bancarrota y no tenía activos.
Esa orden de restitución era básicamente teórica, haría pagos mensuales de $50 por el resto de su vida y jamás estaría cerca de devolver lo que robó. Durante la audiencia de sentencia el juez lo llamó un esquema calculado de engaño que destruyó la seguridad financiera de personas trabajadoras que confiaron en usted. Mamá lloró durante todo el proceso, papá se quedó con el rostro impasible, Taylor estaba allí en su traje barato con cara de sorprendido de que las consecuencias finalmente lo hubieran alcanzado. Yo no estaba en la sala, lo vi todo por la cobertura de noticias como todos los demás. Parte de mí se sintió reivindicada, siempre había tenido razón sobre Taylor, pero una parte más grande se sintió enferma viendo el mundo de mis padres derrumbarse. Las secuelas fueron brutales para todos excepto para mí. Mis padres tuvieron que vender su casa, entre los ahorros perdidos y las facturas legales por intentar defender a Taylor ya no podían pagar la hipoteca, se mudaron a una pequeña casa de alquiler en una zona más barata de la ciudad. Papá tuvo que seguir trabajando en lugar de jubilarse, mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique. Sus amigos del club de campo dejaron de llamar, no porque mis padres hubieran hecho algo malo, sino porque muchos de ellos habían sido víctimas de Taylor. Difícil mantener amistades cuando tu hijo le roba los ahorros de jubilación a alguien. Las exnovias de Taylor salieron de la nada con historias de cómo las había usado para conseguir dinero, sus amigos universitarios hablaron de préstamos que nunca devolvió, excompañeros de trabajo mencionaron comportamientos sospechosos que nadie quiso reportar. Resultó que mucha gente sabía que algo andaba mal, pero nadie quería ser quien lo dijera. Toda la familia extendida se enteró del fraude por las noticias, tías y tíos con los que apenas hablaba llamaban a mis padres preguntando qué había pasado. Algunos fueron comprensivos, otros no querían tener nada que ver con la situación. Las reuniones familiares se volvieron tensas y torpes cuando sucedían. Durante todo esto yo seguí enfocado en mi negocio. Mi segundo año fue incluso mejor que el primero, había contratado a 2 empleados más y estaba manejando múltiples equipos en distintos proyectos. La cabaña estaba constantemente reservada, mi casa personal estaba pagada antes de tiempo porque yo hacía pagos adicionales al principal. No presumí, no dije te lo dije aunque claramente lo había dicho, solo bajé la cabeza, trabajé duro y construí algo real mientras el imperio falso de Taylor ardía hasta los cimientos. Pero la disfunción de mi familia aún no había terminado, ni de cerca. Taylor llevaba 6 meses en prisión cuando comenzaron las llamadas. La primera fue mamá, quería saber si podía ayudar con algunos gastos, estaban teniendo dificultades económicas y necesitaban que alguien asumiera la responsabilidad familiar. Pregunté qué tipo de gastos, mencionó la renta, el pago del auto, la comida, básicamente todo. ¿Cuánto estamos hablando? Pregunté, tal vez $2,000 al mes solo hasta que volvamos a estabilizarnos. 2,000 mensuales para subvencionar su estilo de vida después de que ignoraron todas mis advertencias sobre Taylor, después de décadas tratándome como el hijo decepcionante que solo iba tirando, después de regalar sus ahorros de jubilación a mi hermano estafador porque creyeron sus tonterías en lugar de mi sentido común. Dije que no, mamá se sorprendió, pero éramos familia y la familia se ayudaba en los tiempos difíciles. Señalé que la familia también escucha cuando alguien intenta advertirle sobre estafas obvias. Eso no es justo, dijo, no sabíamos que Taylor estaba mintiendo. Te dije exactamente lo que estaba pasando, me llamaste celoso. Silencio. Luego empezó a llorar, era manipulación, lágrimas como arma diseñadas para hacerme sentir culpable por tener límites. Le dije que tenía que irme y colgué. Papá llamó 1 hora después, misma petición, diferente estrategia. No pidió ayuda, la exigió. Yo estaba yendo bien, ellos estaban luchando y lo correcto era apoyarlos. Le recordé que había intentado advertirle sobre Taylor varias veces. Él me dijo que eso no tenía nada que ver con Taylor, que esto se trataba de ayudar a mis padres cuando lo necesitaban. No, esto se trata de que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Eligieron ignorarme y darle sus ahorros a alguien que dirigía un esquema Ponzi obvio, eso es cosa de ustedes. Me llamó egoísta y sin corazón. Típico. Yo era egoísta por no financiar su estilo de vida, pero ellos no eran egoístas por haberme menospreciado toda mi vida. La lógica solo tenía sentido en sus cabezas. Dejé de contestar sus llamadas después de eso, las dejé ir al buzón de voz. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados y luego enojados. Mamá lloraba diciendo que había sacrificado todo por sus hijos y así le agradecía. Papá gritaba sobre hijos decepcionantes que abandonaban a su familia en tiempos de necesidad. Jamás, ni una sola vez, reconocieron los años de favoritismo, el trato despectivo o el hecho de que intenté salvarlos de su propia mala decisión. Querían apoyo sin responsabilidad. No estaba interesado.
Lo que lo hacía peor era que comenzaron a visitar a Taylor en prisión regularmente, cada 2 fines de semana hacían el viaje de 3 horas para verlo, le ponían dinero en su cuenta de la comisaría para que comprara bocadillos y artículos básicos, hablaban de él como si fuera la víctima en lugar del criminal. Mientras tanto yo era el que realmente había construido algo, quien había tomado decisiones responsables, quien poseía propiedades y dirigía un negocio exitoso, pero era el mal hijo porque no quería financiar su negativa a aceptar la realidad. La cabaña generaba ingresos sólidos en este punto, entre el uso personal y las reservas de alquiler básicamente se pagaba sola, además de generar ingresos mensuales adicionales, había mejorado el sistema BAC, añadido un jacuzzi y mejorado el servicio de Internet. El lugar estaba reservado casi todos los fines de semana durante la temporada de esquí, mi negocio había crecido a 6 empleados con 3 equipos operativos, manejábamos grandes contratos comerciales, construíamos relaciones con empresas de administración de propiedades y nos estábamos convirtiendo en el equipo de back confiable de nuestra región. Yo personalmente estaba obteniendo alrededor de $140,000 anuales después de todos los gastos, compré nuevo equipo, invertí en la capacitación de mis empleados y mantuve una reserva de efectivo para las temporadas lentas, todo lo que se supone debes hacer cuando diriges un negocio legítimo, sin ostentación, sin símbolos de estatus, solo crecimiento constante basado en creación real de valor. Durante este tiempo empecé a salir con Nicole. Era terapeuta ocupacional en un centro de rehabilitación, con los pies en la tierra y sin ningún interés en exhibiciones superficiales de riqueza. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo, empezamos a hablar de nuestro trabajo y conectamos de inmediato. En la tercera cita le conté sobre mi situación familiar, el hermano hijo dorado, los años de favoritismo, el esquema Ponzi, la sentencia de prisión, mis padres defendiéndolo todavía. Esperaba que pensara que yo exageraba o que era dramático, pero en vez de eso dijo wow, eso es increíblemente retorcido, bien por ti por poner límites, supe entonces que era la indicada, sin presión para perdonar, sin sermones sobre la familia siendo para siempre, solo reconocimiento de que la situación era exactamente tan disfuncional como sonaba. Llevábamos saliendo unos 8 meses cuando mamá llamó desde un número diferente, contesté pensando que era una llamada de trabajo. Jaque, gracias a Dios, he estado tratando de localizarte. Casi colgué, debería haber colgado, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres, mamá? Lanzó una historia sobre lo difícil que estaban las cosas, a papá le habían reducido las horas en el trabajo, ella no tenía suficientes turnos en la boutique, su renta estaba subiendo, apenas podían llegar a fin de mes y Taylor necesitaba su apoyo durante este tiempo difícil. Tyler tiene un tiempo difícil, dije, está en prisión por robar $3 millones, eso no es un tiempo difícil, eso es justicia. No seas cruel, sigue siendo tu hermano. Lo es, porque no recuerdo que actuara como un hermano cuando vivía en apartamentos de lujo y publicaba fotos de vacaciones, no recuerdo que actuara como un hermano cuando se estaba quemando los ahorros de tu jubilación, pero ahora que yo tengo éxito y él está en prisión, de repente somos familia. Empezó a llorar otra vez, la misma táctica manipuladora, decía que no entendía por qué yo era tan frío, Taylor cometió errores pero tenía potencial, una vez que saliera podía reconstruir su vida si tenía apoyo familiar. Ahí estaba de nuevo, el potencial, aún hablando del potencial de Taylor después de todo lo que había hecho. Mamá, Taylor no tiene potencial, Taylor tiene una condena por delito grave y 8 años de prisión, su potencial se acabó porque lo usó para cometer fraude. ¿Cómo puedes decir eso de tu propio hermano? Bastante fácil después de verte defenderlo durante 30 años mientras me tratabas como si estuviera desperdiciando mi vida aprendiendo un oficio real. La conversación dio vueltas durante 10 minutos más antes de que finalmente colgara y bloqueara el número desde el que había llamado, encontraría otro, pero al menos me daba tiempo. Lo que realmente me afectaba era su negativa a reconocer la realidad. Tyler estaba en una prisión federal, había destruido decenas de vidas, había robado a sus propios padres, no había regreso posible, no había arco de redención, no había potencial por cumplir, solo años de consecuencias por sus decisiones. Pero en la mente de mis padres Taylor seguía siendo el hijo dorado que cometió errores, mientras yo seguía solo tirando, a pesar de poseer propiedades y dirigir un negocio exitoso. La ilusión era tan completa que casi era impresionante. Taylor llevaba alrededor de 2 años en prisión cuando empezaron las cartas. La primera llegó a mi buzón con la dirección de la prisión como remitente, casi la tiré sin abrir, debería haberlo hecho, pero tenía curiosidad por saber qué tenía que decir Taylor después de todo lo ocurrido. La carta eran 6 páginas de letra pequeña, empezaba con una disculpa que sonaba copiada de algún programa de rehabilitación carcelaria, luego pasaba a la autocompasión sobre lo difícil que era la prisión, como había cometido errores pero estaba aprendiendo, como esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación.
La tercera página llegaba al verdadero punto, quería que pusiera dinero en su cuenta de comisaría, necesitaba fondos para artículos básicos, llamadas telefónicas a la familia, tal vez algunos libros para seguir su educación, sugería que podía enviar $100 al mes, lo cual no sería mucho para alguien que iba tan bien como yo. Quemé la carta. La segunda llegó 3 semanas después, misma estructura básica pero más agresiva, era mi hermano y yo le debía apoyo durante su punto más bajo, él siempre había estado ahí para mí, completamente falso. Y ahora yo lo estaba abandonando cuando más me necesitaba, mencionaba que mamá y papá estaban luchando económicamente y apenas podían costear visitarlo regularmente, insinuaba que también debía ayudarlos a ellos. Decía que la familia se estaba desmoronando y que yo era el único con recursos para mantenerla unida. También quemé esa carta. Las cartas siguieron llegando cada pocas semanas, otro intento, a veces usando culpa, a veces enojo, a veces fingiendo que habíamos tenido una relación increíble que yo estaba tirando por la borda. Cada una pedía dinero en términos cada vez más directos. Lo que supe después fue que Taylor estaba enviando cartas similares a docenas de personas, antiguos amigos, parientes lejanos, cualquiera que creyera que podría tener simpatía o dinero, seguía estafando desde la prisión, solo que con un alcance más limitado. Mis padres seguían llamando desde nuevos números, yo bloqueaba cada uno y ellos encontraban otro, eventualmente empezaron a usar los teléfonos de otros parientes. Mi tía llamó diciendo que quería ponerse al día y de inmediato le pasó el teléfono a mamá, colgué y bloqueé a mi tía. Esto siguió durante meses, eran incansables. Cada estrategia fallaba pero seguían intentando nuevos ángulos, a veces era manipulación emocional, a veces culpa, a veces enojo. Nunca una sola vez reconocían los años de favoritismo o su papel en permitir el comportamiento criminal de Taylor. El negocio seguía creciendo, me había expandido a 8 empleados y estaba rechazando trabajo porque estábamos completamente reservados. La cabaña estaba generando suficiente ingreso como para que considerara comprar una segunda propiedad. Mi casa personal estaba completamente pagada. Nicole y yo nos comprometimos, una propuesta simple, nada extravagante, solo los dos caminando en la montaña, dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Empezamos a planear una boda pequeña, amigos cercanos, su familia, nadie de la mía. ¿Quieres invitar a tus padres?, preguntó mientras preparaba las invitaciones. No, solo convertirían todo en un drama sobre Taylor. No discutió, había conocido a mis padres exactamente una vez en un encuentro casual en un restaurante, pasaron toda la conversación hablando del potencial de Taylor y de cómo se recuperaría después de su liberación, nunca le preguntaron nada a Nicole sobre ella misma. Fijamos la fecha para octubre, reservamos un lugar y mantuvimos la lista de invitados por debajo de 50 personas, simple, enfocado en realmente celebrar en lugar de actuar para gente a la que no le importaba. 2 meses antes de la boda mamá de alguna manera consiguió el número de Nicole, la llamó directamente, intentó toda la rutina manipuladora. Nicole escuchó educadamente y luego dijo lo siento por lo que están pasando, pero Jack ha sido muy claro con sus límites y yo apoyo su decisión. Mamá aparentemente lanzó un discurso sobre hijos ingratos y deber familiar. Nicole la interrumpió, señora, su otro hijo está en una prisión federal por robar millones de dólares. Quizás deberían centrarse en esa situación antes de criticar al hijo que en realidad es exitoso y cumple la ley. Luego colgó, nunca había amado más a Nicole que cuando me contó esa historia. Nos casamos en octubre, una ceremonia hermosa, comida excelente, gente increíble. La familia de Nicole me recibió como si siempre hubiera sido parte de su grupo. Mi padrino fue mi primer empleado, un tipo llamado Cal que había estado conmigo desde el primer día. Sin drama, sin lágrimas por familiares ausentes, solo celebración genuina. El día después de nuestra luna de miel recibí una carta de papá, no eran las típicas solicitudes de comisaría de Taylor, esta era completamente de papá, una larga explicación sobre cómo habían pasado toda su vida construyendo nuestra familia y yo la estaba destruyendo por guardar rencores, como Taylor había cometido errores pero merecía perdón, como necesitaban ayuda financiera y yo era el único que podía proporcionarla, como mi éxito se debía en parte a sus sacrificios y les debía apoyo. La carta terminaba con un ultimátum, ayudarlos económicamente y reconstruir nuestra relación o aceptar que había decidido abandonar a mi familia. Respondí con una sola carta corta, pasaste toda mi vida diciéndome que yo solo iba tirando mientras alababas a Taylor por ir a lugares. Taylor actualmente va a lugares como el patio de la prisión. Yo voy a lugares como mi casa pagada y mi cabaña en Colorado. Elegí el éxito basado en trabajo real en lugar de fraude. Tú elegiste creer sus mentiras e ignorar mis advertencias. Esas fueron tus decisiones. Estas son las consecuencias. No me contactes de nuevo. La envié.
Se sintió como cerrar un capítulo que debía haber terminado años antes. Tyler salió de prisión después de cumplir 6 años de su sentencia de 8, buena conducta aparentemente, lo cual es irónico ya que su crimen literalmente fue ser deshonesto. Mamá llamó desde otro número nuevo para compartir la emocionante noticia. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Tyler volvía a casa, ellos lo estaban ayudando a ponerse de pie, había cambiado mucho en prisión, había aprendido de sus errores. Estaba listo para reconstruir su vida y esperaba que yo estuviera dispuesto a darle una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad para qué exactamente? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Destruir la seguridad financiera de la gente? El hecho de que ya estuviera inventando excusas por él antes de que llevara una semana fuera era comportamiento clásico de mamá. Escuché por la familia extendida que Tyler se mudó de nuevo con mis padres. Habían alquilado un apartamento de 2 habitaciones después de vender su casa y ahora los 3 estaban apretujados allí. Tyler trabajaba en un lavadero de autos, salario mínimo, probablemente el trabajo más duro que había tenido en su vida. Ser un delincuente condenado limitaba enormemente sus opciones laborales, resulta que a los empleadores no les encanta contratar a personas con fraude de valores en su historial. El título universitario del que estaba tan orgulloso era completamente inútil cuando iba acompañado de una condena federal. Mis padres seguían ayudándolo económicamente, cubriendo su parte del alquiler, comprando su comida, probablemente dándole dinero para gastos. Mismo patrón, década diferente. Tyler tenía 37 años y sus padres lo mantenían como si aún estuviera en la secundaria. Mientras tanto, yo había comprado la segunda propiedad que había estado considerando, otra cabaña en la montaña, esta cerca de Keystone, más grande que la primera, mejor ubicación, necesitaba menos trabajo. Nicole y yo pasábamos fines de semana arreglándola, la convertimos en una propiedad de alquiler que se reservaba por completo durante la temporada de esquí. El negocio prosperaba, 2 empleados, 4 equipos, más trabajo del que podíamos manejar. Había rechazado 3 ofertas distintas de empresas más grandes que querían adquirirnos, veían el valor de lo que habíamos construido y querían absorber nuestra operación en su estructura corporativa. No estaba interesado, este negocio era mío, construido desde cero con habilidades reales y trabajo duro, sin atajos, sin fraude, sin mentiras, solo trabajo de calidad que generaba ingresos legítimos. Nicole y yo hablábamos de tener hijos, tal vez en 1 o 2 años. Queríamos estar establecidos primero, seguros financieramente, capaces de brindar estabilidad, ya sabes, como hacen los adultos responsables. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido, contesté pensando que era una llamada laboral. La voz de Tyler apareció. Jake, soy yo, Tyler. Debería haber colgado, no lo hice, quería escuchar qué podía tener que decir después de todo lo ocurrido. Sé que no hemos hablado en un tiempo, empezó, quería acercarme, ver si podríamos tal vez reunirnos algún día, tomar un café o algo, he cambiado mucho. Así, sí hermano, la prisión fue dura, pero me dio tiempo para pensar en mis decisiones, en lo que hice, quiero hacer las cosas bien. Robaste $3 millones, Tyler, destruiste decenas de familias, quemaste los ahorros de jubilación de mamá y papá, no puedes arreglar eso. Lo sé, no puedo repararlo por completo, pero quiero intentarlo, estoy trabajando duro, tratando de reconstruir mi vida, pensé que quizá podrías ofrecerme algún consejo, siempre has sido bueno con lo de los negocios. La audacia, después de todo lo sucedido quería consejos de negocios de mí, el hermano al que durante años trató como si solo estuviera tirando. Ahora yo representaba su mejor esperanza de orientación. Aquí tienes mi consejo, Tyler, acepta que destruiste tu potencial en el momento en que elegiste el fraude sobre la honestidad. Eres un delincuente, pagarás restitución el resto de tu vida, tus oportunidades se fueron por decisiones que tú tomaste. Eso no es algo que yo pueda arreglar. Vamos hombre, estoy intentando aquí. No, estás buscando que alguien haga tu vida más fácil, eso no es lo mismo. ¿Quieres un consejo real? Deja de esperar que otros resuelvan los problemas que tú creaste. Colgué y bloqueé el número. 2 días después mamá llamó, Tyler le había contado sobre nuestra conversación. No podía creer lo frío que había sido con mi propio hermano que realmente intentaba cambiar. No podía ver lo difícil que era para él, las cosas son difíciles para la gente a la que robó, dije, difíciles para las familias cuyas jubilaciones destruyó. Tyler hizo su cama, que se acueste en ella. Es tu hermano, deberías apoyarlo. Apoyo a la gente que se lo gana con comportamiento honesto, Tyler eligió lo contrario. Mamá lanzó un discurso sobre obligaciones familiares y cómo me había convertido en una persona egoísta que solo se preocupaba por el dinero. La ironía claramente no la vio, yo era egoísta por no darles dinero,
pero Taylor no era egoísta por robar millones. Colgué, volvió a llamar, no respondí. Más tarde esa semana recibí otra carta de Taylor, más larga esta vez, páginas sobre cuánto había cambiado, cómo la prisión lo había transformado, cómo había encontrado religión y quería enmendarse. Luego venía la verdadera petición: necesitaba dinero para conseguir un apartamento y un auto para poder obtener un mejor trabajo y empezar su vida de nuevo. Quería $15,000, solo un préstamo, me lo pagaría una vez que estuviera establecido. Debía verlo como una inversión en la familia. No respondí, tiré la carta. Esa noche Nicole me preguntó si alguna vez me sentía culpable por haberlos cortado.